Tema 5. Fisiología celular 5.1 Introducción. Las células, además de ser la unidad estructural de los seres vivos, también se constituyen en su unidad funcional. Esto significa que son capaces de cumplir funciones vitales para el organismo, como la síntesis y catabolismo de moléculas, transporte de moléculas en contra de gradientes electroquímicos a través de sus membranas, secreción de moléculas al medio extracelular, migración celular, recepción de señales para conducirlas a los sitios celulares adecuados y procesos de reproducción, para lo cual requieren energía proveniente de las moléculas de ATP, provistas por la mitocondria, que se constituye en una verdadera planta de producción energética de la célula. Las mitocondrias, por su parte, toman la energía depositada en las uniones covalentes de las moléculas derivadas de los alimentos que ingerimos, a través de sucesivas reacciones químicas que en conjunto denominamos metabolismo celular. 5.2 Metabolismo celular. El metabolismo celular comprende dos procesos: catabolismo, conjunto de reacciones químicas por medio de las cuales las moléculas grandes o complejas son degradadas o transformadas a moléculas más simples. Esta es la vía por la que los nutrientes principales que ingerimos, proteínas, carbohidratos y lípidos, se descomponen en moléculas más simples, aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, que luego de una serie de reacciones químicas resultan en la formación de moléculas de ATP. En conjunto, la reacción catabólica es exergónica, es decir, que produce más energía, ATP, de la que consume. Anabolismo. Consiste en un conjunto de reacciones químicas que combina moléculas simples para formar moléculas complejas. Entre los ejemplos de este tipo de reacciones está el enlazado de aminoácidos para la síntesis de proteínas, la integración de ácidos grasos para formar fosfolípidos, etc. En contraste al catabolismo, el anabolismo es endergónico, pues consume más energía de la que produce. De los tres nutrientes que ingresan a la vía catabólica, el más importante es el de los carbohidratos, porque es el que ingresa a esta vía en mayor cantidad, debido a su alto consumo en la dieta, y porque su descomposición aporta más acetil-CoA, que resulta finalmente en la obtención de más moléculas de ATP. Es por este motivo que a continuación se describirá el proceso catabólico de los carbohidratos. 5.3 Catabolismo de la glucosa. La primera etapa del catabolismo de los carbohidratos tiene lugar en el tubo digestivo mediante enzimas que los degradan a monosacáridos, especialmente glucosa, que luego de ser absorbida por el epitelio intestinal ingresa a la sangre, desde donde pasa al interior de las células. En el interior de las células, el catabolismo de la glucosa incluye 4 procesos sucesivos: glucólisis, decarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, que finalmente resultan en la formación de moléculas de ATP para que la célula cumpla con las funciones ya descritas. 5.3.1 Glucólisis. Conjunto de reacciones químicas que resultan en la formación de 2 moléculas de ácido pirúvico por cada molécula de glucosa que se cataboliza. Este proceso catabólico comprende 2 vías: vía aeróbica, cuando la glucólisis se lleva a cabo con presencia de O2 y la glucosa termina descompuesta en ácido pirúvico. Vía anaeróbica, cuando la glucólisis se lleva a cabo con ausencia de O2 y la glucosa se descompone en escaso ácido pirúvico y buena cantidad de ácido láctico. La glucólisis tiene lugar mediante una serie de reacciones químicas, donde participan 10 enzimas en 2 fases. 1. Primera fase o inversión de energía, tiene lugar en el citoplasma e invierte 2 moléculas de ATP. A la glucosa recibe un grupo fosfato proveniente de un ATP, a lo que se denomina fosforilación de la glucosa, gracias a la enzima hexocinasa B. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato por la enzima fosfatoglucoisomerasa C. La fructosa 6-fosfato gana otro fosfato, cedido por otro ATP, para convertirse en fructosa 1,6-difosfato por la enzima fosfofructosinasa. De la fructosa 1,6-difosfato se divide en 2 moléculas, de 3 átomos de carbono, que son fosfato de dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato, G3P, por la enzima aldolasa. El fosfato de dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, G3P, por la acción de la enzima isomerasa. 2. Segunda fase o glucólisis en la mitocondria. Al gliceraldehído 3-fosfato, G3P, gana un fósforo inorgánico gracias a la enzima de hidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato, convirtiéndose en 1,3-difosfoglicerato y cede un electrón, para la formación de un NAD. B. El 1,3-difosfoglicerato pierde un fósforo gracias a la enzima fosfatoglicerosinasa, para convertirse en 3-fosfoglicerato, formando de esta manera un ATP. C. El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato por la enzima fosfatogliceromutasa. D. El 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoenolpiruvato, PEP, por la enzima enolasa y genera una molécula de agua. El fosfoenolpiruvato cede su fosfato para generar una ATP gracias a la enzima piruvatosinasa y se convierte en ácido pirúvico. En resumen, aunque la glucólisis utiliza 2 moléculas de ATP, produce 4 ATP, con una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se degrada. 5.4 Decarboxilación oxidativa. Este fenómeno acontece en el interior de la matriz mitocondrial. El ácido pirúvico pierde un átomo de carbono en forma de CO2, motivo por el que se llama decarboxilación,
Primera reacción de la respiración celular, y a la vez pierde dos átomos de hidrógeno en forma de unión hidruro, H, más unión hidrógeno, HI. La coenzima NAD, nicotina-adenindinucleótido, derivado de la vía IT. B3, capta al ion, H, y el ion, HI, es liberado a la matriz mitocondrial, resultando un fragmento de 2 carbonos del ácido pirúvico que a partir de ese momento se denomina grupo acetil B. El acetil se une con la coenzima A para convertirse en acetil-CoA, lista para ingresar al ciclo de Krebs. 5.5 Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Este ciclo fue descubierto por Hans Adolf Krebs, bioquímico británico que presentó este importante avance científico en 1937. El ciclo de Krebs es una sucesión de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, específicamente en la matriz mitocondrial, en la que el producto final de la degradación de los nutrientes, acetil-CoA, inicia el ciclo. A este ciclo enzimático comienza con la unión de la acetil-CoA con ácido oxalacético, para formar otra molécula, ácido cítrico. B. En este ciclo metabólico se pierde 2 átomos de carbono en forma de CO2, proceso conocido como decarboxilación. En el proceso de conversión de A isocítrico a alfa-cetoglutárico se pierde un carbono, segunda reacción de la respiración celular que libera CO2, y lo mismo acontece en el proceso de conversión de alfa-cetoglutárico a succinil-CoA, tercera reacción de la respiración celular que libera CO2. C. Luego se produce la conversión de la succinil-CoA a ácido succínico y de este a ácido fumárico, ácido málico y finalmente a oxalacético, reacciones en las que se pierden iones hidrógeno, los cuales son captados por coenzimas NAD, nicotina-adenindinucleótido, derivado de la vía IT. B3, y FAD, flavina-adenindinucleótido, derivado de la vitamina B2, que se reducen a NADH y FADHI. El ácido oxalacético regenerado puede combinarse con otra molécula de acetil-CoA, e iniciar de nuevo el ciclo. Las moléculas de CO2, formadas en la decarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs pasan al espacio extracelular, a los eritrocitos y finalmente hacia los pulmones para su eliminación. Los átomos de hidrógeno pasan a la cadena de transporte de electrones con la ayuda de las coenzimas NAD y FAD con el objetivo de liberar energía ATP en gran proporción. Por cada uno de los NAD procesados se generan 3 ATP y 2 por cada FAD2. Tanto las enzimas que llevan a cabo las diferentes reacciones, como los metabolitos intermedios resultantes, pueden volver a utilizarse una y otra vez. Dado que cada molécula de glucosa termina dando 2 piruvatos, en la glucólisis, y estos 2 acetil-CoA, en la decarboxilación oxidativa, se llevan a cabo 2 vueltas del ciclo de Krebs, y por cada vuelta se produce la siguiente cantidad de ATP. Reacción y número de ATP isocítrico oxalsuccínico, NADHI, 3 alfa-cetoglutárico succinil-CoA, NADHI, 3 málico oxalacético, NADHI, 3 succínico fumarico, FAD2, 2 succinil-CoA succínico, GDP-IP, un total de moléculas sintetizadas 12,5.6 Cadena de transporte de electrones es un conjunto de proteínas integradas a la membrana mitocondrial interna, que se caracterizan por captar y transportar electrones, Estas proteínas transportadoras de electrones son, mononucleótido de flavina, FMN, al igual que el FAD es una flavoproteína derivada de la vitamina B2. Citocromos. Proteínas que contienen un grupo M en cuyo interior alojan a un grupo FI o FI. Existen varios tipos de citocromos CIT-A, CIT-B, CIT-C, etc. Los centros hierro-azufre, FS, contienen 2 o 4 átomos de hierro que se unen a átomos de azufre. Átomos de cobre, CiU, enlazados a 2 proteínas, también participan en la transferencia de electrones. La coenzima Q, ubiquinona, es un transportador no proteína. La secuencia de pasos para el transporte de electrones y la generación quimiosmótica de ATP es la siguiente. Los transportadores de electrones se agrupan en 3 complejos, cada uno de los cuales actúa como bomba de protones, expulsando iones HI de la matriz mitocondrial al espacio comprendido entre la membrana mitocondrial interna y externa. Cada uno de los complejos expulsa iones HI y transporta electrones de la siguiente manera. Primera bomba, complejo deshidrogenada NAD, contiene FMN y 5 o más centros de FS, NADHI. Este complejo es el primero en captar electrones y luego pasa los electrones al segundo complejo. B. Segunda bomba, complejo citocromo BC1, contiene citocromos un centro hierro-azufre, recibe los electrones del primer complejo y luego los pasa al tercer complejo. C. Tercera bomba, complejo citocromo oxidasa, que contiene citocromos AY3 y 2 átomos de cobre. Este complejo recibe los electrones que vienen del segundo complejo. Y este último transfiere los electrones a la mitad de una molécula de oxígeno. Gracias a esto el oxígeno recibe carga negativa y capta HI del medio circundante para formar H2O. Esta es la única parte de la respiración celular en la que se consume O2. A medida que se van captando electrones, las 3 bombas expulsan iones HI provenientes del ciclo de Krebs, y transportados por coenzimas como el NAD y el FAD al espacio entre la membrana mitocondrial interna y externa. Esta alta concentración de iones HI crea un gradiente electroquímico positivo, en relación al lado opuesto,
con cargas negativas, creando una fuerza motriz que permite el paso de HI a la matriz mitocondrial, utilizando unos canales específicos de HI. Conforme los hidrógenos atraviesan su canal, se genera ATP a partir de ADP que recibe un pi. A este paso de los iones HI a la matriz mitocondrial se le conoce como efecto quimiosmótico y al proceso de generar ATP a partir de un ADP se le conoce como fosforilación oxidativa. Las distintas transferencias de electrones en la cadena de transporte generan 32 o 34 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. Por tanto, durante la respiración celular se pueden generar de 36 o 38 ATP por cada molécula de glucosa que se oxida, como se resume en el siguiente cuadro. Glosario 1, aeróbico, cuando se requiere oxígeno diatómico para que se den una serie de reacciones. 2. Anabolismo, síntesis o bioformación de moléculas orgánicas más complejas a partir de otras más sencillas, con requerimiento de energía, reacciones endergónicas. 3. Anaeróbico, cuando no se requiere oxígeno para que se dé una serie de reacciones. 4. Degradación, se refiere a varias reacciones en las que las moléculas orgánicas pierden uno o varios átomos de carbono, o donde las moléculas complejas se descomponen en otras más simples. 5. Enzimas, son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sea termodinámicamente posible. 6. Metabolismo, conjunto de reacciones anabólicas, biosíntesis, reacciones catabólicas, degradación, y reacciones anfibólicas, que valen tanto para lo uno como para lo otro, dependiendo del estado fisiológico de la célula.